¿Tienen en esta época? Bien. ¿Sí? No ¿Qué están pasó? como... Que ¿dónde está? Juan, no te escucho. ¿Ahora, profe? Ahora sí, dale. Ah, no, dije que estábamos como, vale, estoy cansado. Bien. ¿Se dieron cuenta que nos quedan 3 semanas de clase? Sí, ya no me la ganas de terminarla. ¿Sí? Bien, ya queda poquito. Bueno. ¿Cómo les fue con los átomos que estuvieron armando y mandando fotos? Yo no lo había entendido bien el tema, pero después tuve que pedir. Ajá. Vale, pero acabo de corregir y me Alguien que parece me que explique lo cómo poder hacer hiciste el muy trabajo. bien. ¿Cómo? ¿Hola? Bueno, les estuve haciendo algunas correcciones a varios para que pudieran ver. Vieron que una cosa es lo que yo tengo, la idea que yo tengo en la cabeza y otra es lo que parece que es, digamos. Hay varios de ustedes que han hecho muy bien las cuentas en cuanto a en cuanto a las cantidades de partículas subatómicas, entonces sacaron muy bien cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tenía que haber. Pero después, ¿no? Juntaron los protones y los neutrones en el núcleo como tenían que estar, sino que pusieron todos ahí. Entonces es importante que eso lo revisen, ¿sí? Y otra cosa que es importante también es que, vieron que hablábamos de cargas eléctricas, que los protones tienen Sí, carga positiva y los electrones carga negativa. Sí. Bien. sí. Eso es importante que sepan que en los átomos que vemos en la tabla tienen igual cantidad de carga positiva y negativa. Entonces voy a tener siempre igual cantidad de protones que de neutrones, ¿sí? Perdón, de protones que de electrones, ya se me mezcla todo. ¿Se entiende? Entonces si tengo en el carbono, por ejemplo, tengo 6 protones, ¿cuántos electrones voy a tener? Alguno que conteste. ¿Cómo, profe? Si 6, tengo profe. 6 protones que tienen carga positiva, ¿cuántos electrones que tienen carga negativa voy a tener para que la suma me dé 0? 6. 6, muy bien. Y si, por ejemplo, agarro el cloro está en la tabla periódica, acá, ¿lo ven? ¿Todos tienen su tabla periódica ahí? Bueno, 2 segundos, si no la tienen la van a buscar. Vamos porque vamos a trabajar una tabla. Silencio ¿Cómo? incómodo. Silencio incómodo. ¿Por qué incómodo?
¿Ya estamos con las tablas de nuevo? ¿Todo Sí, el mundo profe, tiene yo- la tabla en la Sí. mano? Fíjense Sí. que en la tabla, ¿vieron que, primero que nada, ¿vieron que la tabla tiene distintos colores? Sí. Bueno, ¿quieren averiguar? Traten de decirme qué quiere decir el color que tiene acá, primero. Varían los colores según la tabla, pero siempre están los mismos grupos armados. Profe, acá en la tabla que tengo yo, ¿Sí? dice, acá hay distintos colores Ujú. y creo que donde está el litio, berilio, sodio y todo eso, me dice que son metales representativos. Muy bien. Sí, a Ese mí es el también me grupo, dice lo mismo. ese es el grupo de los metales representativos, que son estos, que están acá, ¿sí? Fíjense que están normalmente de colores similares, pero no es el mismo color. ¿Lo ven? Sí, Sí. Sí. Ya, son diferentes colores. ¿Por qué serán diferentes colores? ¿Qué dice ahí arriba? ¿a dónde? Ahí arriba. Elementos representativos, ¿no? Él me dice metales alcánicos. Metales alcalinos. A mí también. Alcánicos. Estos que están bien en el borde. Todos estos son metales alcalinos. ¿Y estos de acá qué dicen? Deben tener Terreos. Terre. metales Algo así. alcalinos térreos. Ojo con los acentos ahí, ¿sí? Bien, Sí. entonces, todos estos son metales, pero metales alcalinos, pero estos además son metales alcalinos térreos. ¿Quieren fijarse ahora qué se dice de este triangulito? ¿Qué dice este No triangulito? No metales. No metales, o sea que tengo un grupo que son no metales y otro grupo acá que son metales alcalinos. ¿Sí? Sí, ¿Y qué A mí dice me de pone esto que metales está de... acá? metales de transición. Ajá, o sea que también son metales. Muy bien. Sí. Y esto a veces están en el mismo color, otras veces están diferenciados, como acá que los tengo en dos colores distintos. ¿Ustedes cómo lo tienen? ¿Me quieren mostrar? Metaloides. Yo, uy, el verde y Yo lo tengo el todo igual. amarillo. metaloides. Toda esta parte, digamos que yo tengo en naranja y rosita, ¿ustedes lo tienen en un solo color? Sí, en verde, Sí, profe. tengo No, en Esa yo, verde. diferencia de esto. ¿Quieren mostrarme a ver cómo es la tabla que tienen? tenés en azul, Yo lo tengo dividido también en colores. Bien, entonces, este naranja en realidad ustedes lo tienen fusionado con el amarillo y lo que tienen diferenciado es esto, ¿cierto? Sí. sí, Bien. sí. ¿Qué dice de esta parte? ¿Qué decía? Malena había dicho algo. Metaloides. Bien, eran Metaloides. metaloides. ¿Y esto que está acá? Esos son gases nobles, dice. Bueno, ¿qué querrán decir esas cosas? ¿Qué les parece? Mm, Vamos a empezar un poquito más atrás. ¿Por qué creen que les estoy mostrando la tabla? Primero que Para nada. enseñar... Para enseñarnos la... Ay, ¿cómo era? Lo me acuerdo. Para saber cuáles son los elementos, profe. claro, los Bueno, pero elementos de hay los otra átomos. cosa que es interesante. Antes, los químicos trabajaban aprendiéndose un montón de datos de los elementos de memoria, ¿sí? Hasta que cerca de 1850 más o menos, don Dmitri Mendeleev y varios de sus amigos fueron construyendo una primera tabla que no es esta que tenemos acá, ¿sí? Sino otra diferente. No, una muy parecida a esta, pero ¿por qué? Porque decidieron que era re importante no aprender de memoria cosas al cohete, ¿sí? Casi digo palabrota. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque se supone que uno tiene que poder usar la cabeza para resolver problemas o para
diseñar un experimento o para cosas así, no para aprenderse de memoria cuántos electrones tiene el átomo de carbono. Si yo les pregunto así, ¿alguien sabe de memoria eso? ¿Cuántos electrones tiene un átomo de carbono? No. No. Pero miren lo que están haciendo todos. Ya entraron a mirar en la tabla a ver cuántos electrones tiene el átomo de carbono. ¿Me quieren decir? Yo hice el átomo de carbono, profe. Pero El creo que lo hice átomo de mal. carbono es el átomo que está por acá. Si no estoy marcando mal, ese es el átomo de carbono. ¿Sí? Ah, sí. Ya lo encontré. ¿Cuántos electrones Encontré. tiene? 6. Tiene 6 electrones porque tiene 6 protones y el 6 es el número atómico que me da la tabla. ¿Vieron? Bueno, Sí. ¿es importante aprenderse de memoria cuántos electrones tiene el átomo de carbono? ¿O es No. importante, No es es importante. importante aprender a usar la tabla que tiene ese dato y muchos otros más? ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Prefieren aprenderse de memoria las cosas? No, porque no. No. No, Ya no siempre. quiero. Ya demasiado Nadie tengo le muchas gusta. cosas. ¿Sí? Bueno, No. entonces, resulta que hay algunas cosas, de todos los átomos que hay algunas cosas que son, algunas características que los hacen que los puedan juntar. Entonces, don Dmitri Mendeleev lo que hizo en su momento fue decir que hay un grupo de átomos que se encuentran más bien en la Tierra, que son térreos. Otro grupo de átomos que son más bien metales, como los conocemos. Si ustedes piensan en metal, ¿en qué elemento piensan? Cuando decimos metal, ¿qué piensan? Un átomo. ¿En átomo? Si yo te pregunto, Metal, profe, en un, Profe, qué sé yo. Sí. en un fierro, profe, qué sé yo. fierro, por ejemplo, fierro es en realidad un derivado castellanizado del nombre original, que es hierro. Bueno, El hierro, ¿dónde está en la tabla? ¿Quieren buscarlo? Hierro. en metales de transición, ¿Qué número Fierro. tiene? el 26. Bien, entonces el hierro se encuentra en este sector de la tabla, ¿sí? Sí. ¿Saben qué otro metal es re interesante y también está en la tabla? Que ya por suerte casi no se usa. ¿Vieron? ¿Alguna vez les tomaron la ¿Cuál? fiebre con el termómetro? Sí. Ah, sí. Y el termómetro tenía la varillita de adentro, ¿plateada o roja? Rojo. Plateada. Roja. Genial, la varillita roja quiere decir que adentro tiene alcohol, ¿sí? Y la platea de litio. La plateada no, tiene mercurio, ¿sí? Ah, casi. El mercurio ya no se usa en los termómetros porque es muy tóxico y los termómetros se rompían. Era re divertido jugar con la bolita de mercurio, pero es peligroso, ¿sí? Nos envenena a los seres vivos el mercurio. Fíjense en la tabla dónde está el mercurio. Busquen el mercurio. Lo encontré, profe. En el elemento de transición. Ya está. Es el número 80. Bien, el número 80 anda por acá abajo, ¿cierto? Sí, tiene como. Sí, por ahí abajo. Letra violeta tiene. Claro, dice quiere una Porque H. es un elemento líquido. ¿A qué temperatura líquido? No sé. Ese es otro dato que nos está dando la tabla. Fíjense que si ustedes buscan qué significan los colores de la letra, Están en arriba de la tabla. en algún lado tiene que decir que en un color están los gases, en otro color los líquidos, en otro los sólidos, pero todo eso ocurre a temperatura ambiente, o sea, 20 grados, ¿sí? Sí. El mercurio es el único metal
que a temperatura ambiente está el líquido. ¿El resto de los metales en qué estado está? Yo lo he visto en algunos Sólido. videos. Sólido. Si yo, miren, este es mi termo. Es de metal, Sólido. ¿sí? ¿Está Sí. en qué estado acá? Sólido. 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 Sólido, ¿sí? Entonces, es importante que vayamos viendo todos los datos que nos va dando la tabla, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué creen que organizaron la tabla así? Fíjense, 1, ¿dónde está el 2? En la tabla. El 2 del otro lado. Del otro lado. ¿Y el 3? Del otro lado. Del otro lado. Acá. Abajo el 1. Sí. ¿Y Abajo el el 1. 4? Ah, Al lado. A Al la lado derecha. Acá. Ahí. Miren dónde está el 5. Y cuando llega acá al 10, ¿qué pasó? ¿Dónde sigue? del otro lado. A la izquierda abajo del Acá. 3. Fíjense Sí. que la tabla organiza los átomos desde el más chiquito al más grande, y es como si ustedes hicieran esto, como si las pegaran a las tablas, así, un poquito desviada, ¿sí? Entonces podrían seguir la tabla de manera circular. Háganle prueba. ¿Lo ven? ¿Por qué les estoy dando todos estos datos? Porque hay un montón de cosas en la tabla que van cambiando en función de dónde estén, en dónde estén ubicados en la tabla. Por ejemplo, hay algunos elementos que les encanta robarle electrones a otros elementos. ¿Sabían eso? No. No. Y hay algunos elementos, esos elementos que les gusta robarles electrones a otros elementos se llaman halógenos. Búsquenlos, a ver dónde están. ¿Halógenos? ¿Era el- Halógenos. ¿Dónde están los halógenos? No encuentro. Yo El tampoco. flúor, el cloro, el bromo son halógenos. Entonces están en los elementos representativos. Sí, son dentro de los elementos son los ¿Qué representativos. elemento era, profe? El flúor, el cloro, el bromo, tenemos que buscar a los halógenos. El yodo, el astato y el tenesio también son halógenos. Entonces los halógenos son esa filita que son poquitos. ¿Una fila o una Sí, columna? una columna. Bien. ¿Será lo mismo una fila que una columna? No. 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 Bien, también tiene su razón de ser porque están organizados en una columna y en una fila las cosas. Hasta ahora veníamos hablando como de grupos, ¿sí? Esta organización tiene que ver con cómo se van acomodando los electrones. Vieron que hasta ahora veníamos viendo que en el núcleo están los protones y los neutrones amontonados y afuera están los electrones. Y hasta ahora los Sí. veníamos poniendo desparramados, por ahí andaban, ¿sí? Resulta que no están por ahí así nomás, sino que están en ciertas zonas alrededor de alrededor del núcleo, y esas zonas se llaman órbitas, ¿sí? En función de esas órbitas, el átomo tiene posibilidades de juntarse con otro átomo y formar una molécula. ¿Y las moléculas qué forman? Ustedes en biología ya lo vieron a eso el año pasado. ¿Qué pasa cuando se forman varias moléculas? Puede formarse, por ejemplo, después con varias moléculas, muchas, una célula, ¿sí?
o pueden mantenerse de manera inorgánica como moléculas inorgánicas de una roca, de un elemento metálico que conforma, no sé, las rejas de nuestra casa, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, es importante que ustedes entiendan que lo que permite que estos átomos se junten de alguna forma, esta juntada se llama enlace, estos átomos se juntan de alguna forma compartiéndose o robándose los electrones que están más alejados del núcleo. Entonces va a ser importante cómo se organizan los electrones alrededor del núcleo y eso es lo que vamos a ver en las próximas clases. ¿Sí? Sí. Esta es una parte... Estoy como- teniendo unos problemas de conexión. Tenemos. No hay problema, Lautaro. Esta parte es como un poco más abstracta todavía, con lo cual les voy a subir un par de videos y les voy a proponer que leamos el libro, ¿sí? Y la clase que viene, en vez de hablar yo, van a hablar Vamos a hablar ustedes. nosotros. Sí. No sabía. Y van a tener que contarme, ay, tiene ayuda mía, mira. Van a tener que contarme qué es lo que entendieron ustedes de eso. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, entonces, esta semana van a tener que investigar cómo se organizan los electrones alrededor del átomo. Ah, perdón, alrededor del núcleo del átomo. ¿Sí? ¿Y cómo se relaciona eso con la tabla? Volvemos a la tabla. ¿Sí? Porque esto lo van a usar mucho el año que viene. Cuando empiecen a ver reacciones químicas y cómo se organizan las cosas y todo eso, van a volver a la tabla. ¿Sí? Fua, si hacemos ya experimentos, sí. Ahí sí las vamos a tener que usar. Es la idea, Facu. Perdón, Lautaro. Es la idea, que podamos usar la tabla para aprender digamos, que podamos aprender a usar la tabla y entender cómo se relaciona eso con todo lo otro. Pero no se tienen que aprender nada de memoria. ¿Sí? Nada, nada, nada de memoria. Si yo les tuviera que tomar un examen hoy, No, examen no. bueno, pero si yo tuviera que tomarles un examen, ¿sabes cómo sería? Les pediría que me buscaran, por ejemplo, el cesio, que es un elemento químico, y que me dijeran qué datos les da la tabla del cesio. Y entonces ustedes tendrían que irse a la tabla, buscar el cesio y decirme en qué grupo está, en qué nivel, en qué nivel está, en qué, Claro. qué características tiene, qué número atómico tiene, cuánto pesa ese átomo, o sea, la masa atómica, y entonces me tendrían que decir cuántos protones, electrones y neutrones. ¿Se entiende? Sí. Es ni más ni menos que lo que estamos haciendo, pero con un elemento un poco más grande. Vieron que yo les dije que con la plastilina tomaran elementos chiquititos, porque si no se iban a volver pavos haciendo bolitas. ¿Cierto? Sí. No me creyeron Sí. eso. Hasta que empezaron a hacer algunos unos más grandes y dijeron, no, más vale, volvemos lo más chiquito. ¿O no? Sí. Sí. Bien. Entonces, les propongo que ahora se pongan a revisar el libro en la parte esta de tabla periódica que ya me fijo. ¿Alguno tiene el libro? Ahí me puede decir en qué página está. ¿Por qué no lo tengo abierto? Y yo no Al tengo final, el libro. profe. Claro, yo no tengo el libro en papel. Al final de todo. Final de todo. La tabla está al final de todo, pero el capítulo que habla sobre la tabla periódica quiero saber. Ah, Una buena pregunta. La tengo que buscar. Busquen en el índice.
En el índice, la parte de elementos químicos y tabla periódica. Busquen que tiene que estar ahí. Encontré, profe, un coso en donde dice todo sobre los modelos, o sea, de los átomos. Ajá, ¿en qué página está? Capítulo 4, creo. En el capítulo 4. Yo no estoy pudiendo, mientras tengo el Zoom abierto, no puedo abrir el Google, así que van a tener que buscarlo ustedes. Si no, esperar y yo en un ratito ya subo bien la página. ¿Ustedes todos tienen el libro? ¿Hay alguien que no tenga el libro? Bien. Doy por sentado que todos tienen el libro en papel. Perfecto. ¿En qué página están entonces? En el capítulo 4, profe. Sí, ¿qué página es? Ahí te digo. 60. Sí, en el 60. Es la página 60, profe. Bueno, lo mismo como siempre, yo ahora voy a poner en el aula el capítulo digital del mismo libro, ¿sí? Para que lo tenga el que pueda hacer que no tenga el libro. Vamos a empezar a leer ese capítulo, a ver qué es lo que va diciendo. Y como les digo, la semana que viene, ustedes me van a explicar a mí cómo se organizan los electrones alrededor del núcleo de los átomos, ¿sí? Profe, en la página 68 está la tabla periódica. Genial, bueno. Perfecto. Entonces, quedamos así, chicos. Y nos vemos mañana para trabajar con biología, ¿sí? Profe, mira. Así Ya, se profe. Perfecto, Facu. ¿Es tal cual en la página? ¿Qué página es esa? 60. Perfecto, a partir de ahí pispen a ver qué es lo que tiene ese capítulo para ofrecernos. ¿Sí? Sí. ¿Saben lo que quiere decir pispear? ¿O es un término del arcaico del siglo Leer. pasado? Como mirar desde. Es un Leer término puede ser. arcaico del siglo pasado, ¿no? Sí, Pero profe. bueno, yo soy arcaica del siglo pasado. ¿Estamos? Listo. Les propongo, perfecto, María. Les propongo entonces que se queden solo los que tienen dudas sobre lo que hemos venido haciendo, o que necesitan hablar conmigo, preguntarme lo que sea, y con el resto nos vemos mañana. ¿Sí? ¿Estamos? Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Mañana a las 10, profe, ¿no? Sí, a las 10, por Dios. Sí.